Esta es la lección número 15 sobre buffer overflows. Bueno, en esta lección podremos conocer cuáles son las técnicas que se manejan en buffer overflow y en qué va encaminado este tipo de ataque. Definitivamente en la mayoría de las ocasiones este tipo de ataques de buffer overflow dan como resultado una denegación de servicio al sistema al que es aplicado este tipo de ataque. Bueno, el objetivo de la lección es familiarizarnos con el tema de los buffer overflow, conocer cómo y por qué esta técnica se desarrolla, entender cómo funciona en el tema de las pilas stack y las de heaps, conocer los tipos de buffer overflow que existen, cómo detectar si existen buffer overflows en un programa, el podernos defender de estos ataques y las herramientas con las que se pueden llegar a realizar. Bueno, ¿por qué se realizan o por qué las aplicaciones son vulnerables? Bueno, normalmente los chequeos de algunos programas no son hechos completamente desde el momento en que se construyen o por parte del desarrollador. En programación de lenguajes como de pronto C, C++ o Visual Basic, se tienen errores de este tipo desde su construcción debido a que los diferentes desarrolladores no realizan una validación, digámoslo así, exhaustiva de todo lo que tiene que ver con las llamadas a funciones, como por ejemplo el strcat o el sprintf, que son funciones que pueden llegar a ser explotadas puesto que este tipo de funciones en cuanto al manejo de los espacios de memoria no validan los tamaños del buffer y en este caso cuando se hacen las capturas de datos o los llenados de cadena de caracteres es donde se pueden llegar a producir estos tipos de ataque. Entonces, también es importante dar a conocer de que normalmente las aplicaciones construidas desde hace tiempo en su mayoría no se apegaban a las buenas prácticas y a las normas de construcción de software y esto hacía parte de la gran cantidad de razones por las cuales los ataques de buffer overflow son efectivos. Entonces, en resumen, vemos de que en este mundo que se encuentra completamente interconectado a nivel de redes, en las organizaciones, pues es muy importante tener esto en cuenta, que se tengan programas, software o en el momento en que se construyan in-house en las compañías, programas desde su construcción se tenga la implementación y la organización o las pautas necesarias para que desde la construcción de los mismos se implementen buenas prácticas de desarrollo de software en cuanto a la parte de seguridad. Existen en el mercado algunas normatividades o algunas ISO que nos van a permitir apegarnos y hacer la implementación de todo este tipo de necesidades a nivel de seguridad de código. ¿Qué es en sí entonces un buffer overflow? Bueno, el buffer overflow es un esquema de ataque que ocurre cuando un buffer o un almacenamiento en memoria ha sido escrito o ha sido lleno con datos que pueden llegar a exceder la capacidad que este espacio de memoria tiene para poder almacenar una cantidad determinada de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos esos espacios que deberían o están siendo separados para otro tipo de información son sobreescritos, o sea, lo que se genera es un desbordamiento de la pila o un desbordamiento del espacio en memoria en cuanto tiene que ver con el almacenamiento de datos y esto es lo que genera que los sistemas se vean afectados, generando pantallas azules en Windows, generando bloqueos de algunos aplicativos, generando congelamiento de la máquina y otra serie de aspectos que normalmente podemos llegar a evidenciar en el momento en que estemos utilizando una máquina que ha sido atacada por buffer overflow. De esta manera, los atacantes, de manera muy fácil, pueden llegar a manipular determinado código para generar este tipo de falencias en las máquinas. ¿Por qué se dan este tipo de ataques o por qué suceden este tipo de ataques de buffer overflow? Bueno, existen diferentes razones por las cuales se pueden llegar a producir. Primero, tiene que ver con las pruebas que se deben realizar a cada una de las instrucciones en cuanto a los límites de manejo de espacios de memoria, asignación de punteros de registro, entre otras.
¿Qué quiere decir? Que los programas carecen de, por decirlo así, un control de calidad en cuanto a la manipulación o el manejo del aprovechamiento de los espacios en memoria para almacenar variables temporales o para almacenar cualquier tipo de datos en cuanto a los límites que se requieren para que el aplicativo haga esas validaciones. También tiene que ver por las máquinas o los equipos que pueden llegar a ejecutar código que reside en un segmento de datos o de la pila. Entonces es importante que estas dos razones o factores sean los que nosotros conozcamos en cuanto a tiene que ver por qué un buffer overflow se presenta. Entonces, este tipo de pruebas sin límite es muy común, ya que los programas siempre terminan y en la mayoría de las casas fabricantes, como vemos, el software nunca sale un 100% al mercado, sino que al poco tiempo se requieren de algunos service pack o algunas mejoras o algunos parches de actualización. Y en este caso, pues muchos de esos errores o muchas de esas falencias con las que sale el software al mercado tiene que ver con la administración indebida o la falta de validación de algunos comandos o de algunas actividades de almacenamiento de espacio, y esto es lo que genera este tipo de problema o de fallos. También tiene relación con el aprovechamiento de estos ataques por parte de ciertas personas, ya que con este tipo de ataques se puede llegar a ganar acceso en un sistema, escalar algunos privilegios con usuarios root, usuarios administrador, y se pueden crear datos y alimentar información de las bases de datos, o se puede llegar también a extraer información por medio de este tipo de buffer overflow. Cuando se restablecen los sistemas, en ocasiones también es utilizado para poder lograr tener las credenciales necesarias por parte de los usuarios que ingresan a las aplicaciones. Entonces pueden ser dos cosas o dos factores. Lo primero, la falta de calidad o de control de calidad en cuanto a las aplicaciones, y lo segundo, la necesidad de los atacantes de ganar privilegio dentro de los sistemas o de llegar a tener un acceso indebido para obtener información de los mismos. ¿Qué necesitaría una persona para poder llegar a realizar buffer overflows o a desarrollar este tipo de ataques? Bueno, conocimientos fuertes en cuanto al tema de las funciones de C++, de pronto de lenguajes como Java, como Perl, como Ruby, y conocer muy bien lo que tiene que ver la estructura del stack o la pila de memoria. Conocimientos de assembler también, lenguaje de máquina para la manipulación de registros y punteros de retorno en cuanto a memoria, y el sistema operativo sobre el cual va a trabajar, sobre cuál el código va a correr a nivel de máquina. Y obviamente tener conocimiento de algunas funciones de ejecución y sistemas de llamado para tener conocimiento también o saber y conocer cuáles son las claves que se deben manipular o se deben ya utilizar en cada uno de los escenarios. Ya si nosotros vemos un poco más allá, comenzaríamos a ver de cómo es que funciona y cómo es que trabaja el mecanismo de la pila o el stack en memoria RAM. Básicamente lo que vemos es que el stack o la pila de memoria maneja un sistema o un mecanismo de LIFO que significa last in, first out, que significa es el último que entra es el primero que sale. Es un apilamiento de datos o de direcciones que se usan normalmente en las máquinas para poder empezar a hacer un pasado o un traslado de argumentos entre las funciones que se van a ir manejando dentro de la ejecución del programa, para así poder referirse a algunas variables locales que se manejen dentro de la misma. Aquí en la parte, digámoslo así, inferior de la pila, estamos viendo que las direcciones de memoria local comienzan en esta parte superior y se va realizando un llenado de la pila hacia abajo. Tenemos aquí unos punteros de retorno, que ya vamos a ver qué significan, y tenemos unos argumentos de llamado a funciones, lo que evidencia
que esta es la dirección de crecimiento de la pila y esta es la dirección de crecimiento en el llenado de la misma en cuanto a la cantidad o las direcciones de memoria como tal. Esta es la parte superior de la memoria y esta es la parte inferior de la misma. ¿Cómo actúa esto? Bueno, básicamente es como lo dice la diapositiva, una especie de amortiguador que posee la totalidad de la información que la función necesita, tanto los parámetros, tanto las variables, tanto los valores ejecutados y recogidos, y que nos van a permitir que el stack sea creado en comienzos de una función y liberado al final de la misma en cuanto a su almacenamiento. Entonces tenemos aquí ya el esquema del stack de memoria, donde sabemos que las direcciones iniciales de memoria se encuentran en este lugar y van creciendo hacia abajo, en donde ya en el tope de la memoria tenemos el puntero de retorno y los argumentos de llamado a función. Este tema lo van a poder complementar en las lecturas que se tienen en los PDFs a nivel del curso. Ahora, si nosotros deseamos extender la pila, podemos decir que dentro del área de memoria utilizada para la ejecución de la aplicación existe una asignación en cuanto al tiempo de ejecución. Tenemos aquí la función malloc de 10 posiciones asignada a la variable a y la función malloc de 4 posiciones asignada a la función c. ¿Qué tenemos aquí? Un espacio de tiempo de control de datos entre cada una de las asignaciones para poder realizar las validaciones necesarias. Tenemos aquí 10 caracteres, el contenido de la memoria en cada uno de ellos y unos espacios denominados control de datos donde se van a hacer la ejecución de cada una de las actividades de validación y es aquí cuando ya deberíamos nosotros como desarrolladores de programa tener el conocimiento de estos espacios de control a nivel de tiempo y de validación para poder tener una mejor calidad en la ejecución o la implementación de software. Ahora, ¿cuántos tipos de overflows existen? Bueno, tenemos en cuanto a las pilas, tenemos la pila por stack, que es un stack de overflow que ocurre cuando un buffer ha sido rebasado o sobrepasado en el espacio de su pila. Aquí podremos ver que puede llegar a ser un código malicioso empujado hacia la pila de stack entrando caracteres de manera de crecimiento y aquí se podría llegar con este tipo de ataque a sobreescribir el puntero de retorno de tal manera que el flujo de la información en cuanto a los interruptores de control del sistema van a quedar perdidos y se van a sobreescribir esos espacios en memoria, logrando así que se rompa el esquema de pila y pueda existir un crash en el sistema, permitiendo que se evidencie por medio de un bloqueo de sistema operativo o un bloqueo de parte de ingreso de datos desde el teclado o por qué no una pantalla azul o un reinicio de la máquina de manera inesperada. Tenemos aquí un código en C donde vemos que es un tipo de stack, sus cabeceras de stdio includes. Tenemos aquí la función buff que lo que hace es almacenar en un buffer de tamaño de 8 caracteres y aquí lo que se hace es copiar un string de caracteres sobre ese buffer que se está generando donde se tienen 20 caracteres en este momento y ese retorno hará una violación de acceso debido al daño en la pila. ¿Qué va a pasar aquí? Tenemos una función intMail que tiene unos parámetros de pasada ARGC y ARGB donde se hace una llamada a la función tratando de capturar los 20 caracteres y se imprime en un mensaje corto cuál va a ser el punto en donde se va a generar este problema. Entonces se tiene una impresión de que no se puede realizar el trabajo y se hace una salida de función principal. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que se tiene ya un stack de overflow tratando de hacer un copiado de 20 caracteres en un espacio que son o está determinado para 8 caracteres únicamente. Entonces, se hará una violación
del acceso hacia los espacios separados en memoria para ese tipo de datos o de cadena de caracteres y se van a sobreescribir 20. ¿Qué quiere decir? Que se genera un stack de buffer overflow dentro de la memoria. Lo podremos ver un poco más claro en este momento. Tenemos aquí el esquema donde tenemos la dirección 0 de memoria a la dirección 11 de memoria. Tenemos aquí un char 12, puede ser un ejemplo. Tenemos aquí el puntero de frame, tenemos la dirección de retorno y estos son espacios reservados para otro tipo de datos en la memoria. Cuando yo quiero ingresar un dato, pues yo sé que voy a escribir la palabra hello, pero la palabra hello tiene 5 caracteres y uno más adicional del enter del retorno. Serían 6 caracteres y los voy a almacenar en esta cadena de caracteres que tiene espacio para 12, lo que quiere decir que no hay ningún problema en este momento. Pero, ¿qué sucede si llego a involucrar o a meter más de los 12 caracteres como lo hemos visto? Estoy digitando 20 caracteres. Entonces, escribo todas las A en filas de a 4 caracteres, 4, 8, 12, y aquí ya comienzo a violar los espacios separados para otros datos, 16 y 420. ¿Qué quiere decir? Que he logrado sobreescribir el puntero de retorno, lo que me va a permitir aquí en estas direcciones siguientes, las direcciones de retorno, me va a permitir o se va a generar un crash evidenciándolo, donde se va a lograr evidenciar un problema ya en el sistema operativo, como lo decía anteriormente, con un bloqueo, o se puede representar con un reinicio del sistema inesperado. Aquí lo que hemos llenado es la pila y hemos sobrepasado y hemos sobrescrito otros espacios determinados para los punteros de frame o de retorno, y la evidencia se va a presentar en las direcciones físicas de las direcciones de retorno. Aquí se generaría el crash de overflow. Tenemos aquí las variables que son dinámicamente localizadas con funciones como malloc para relocalización en lo que tiene que ver con este tipo de overflow basado en heap. Aquí este ataque, el maleante lo que hace es sobreescribir un buffer que está localizado en la parte baja de la pila, o sea, en la parte que ya hemos conocido como la parte inferior de la pila, y esta aplicación lo que hace es copiar los datos sin que sean chequeados antes que sean puestos en el destino. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos un input, o sea, hace una orden de generado de ingreso de 20 caracteres sobre la función de malloc, y lo que se va a hacer es ingresar los 20 caracteres en la pila antes del overflow, y aquí se hace un output malloc de 20 y el resto de información que es para otro tipo de datos se va a localizar en la parte de acá de azul claro. ¿Qué va a suceder cuando nosotros llegamos a escribir la cadena de caracteres sobre la cadena de espacios reservados? Pues pasa lo siguiente, tenemos la misma solicitud de la función malloc como un input, y se empieza a escribir durante todo lo que tiene que ver el espacio de memoria, y se sobrescriben algunos espacios que están destinados para manejar información de control. Acordémonos de la figura anterior, donde tenemos los espacios de control para el manejo de órdenes, el manejo de cantidad de caracteres asignados para los espacios en memoria, y si sobreescribimos estos espacios de control y sobreescribimos los diferentes espacios asignados a controles de memoria y punteros de retorno, es cuando se va a producir el buffer overflow de pila en cuanto a la sobreescritura de espacios no asignados para caracteres común y corriente, sino caracteres de control. Bueno, vemos que en la mayoría de las vulnerabilidades que se tienen, las vulnerabilidades de overflow son sumamente importantes y constituyen quizá la mayor fuente de fallas de seguridad que existen hoy en día, en tanto las aplicaciones de web como las aplicaciones para sistemas locales. Entonces, un ataque de buffer overflow puede conducir normalmente a una falla que no se puede manejar. No podemos en el camino solucionar este tipo de fallas
porque lo que me va a presentar es un crash de asignación de datos sobre la memoria física de la máquina y esta va a quedar fuera de servicio y se va a generar un ataque denominado denegación de servicio. Entonces, aquí se ve que el buffer overflow es un excelente tipo de ataque como aliado para lograr denegaciones de servicios, donde la falla puede ser mucho peor en cuanto al daño que puede existir en alguna aplicación, el reiniciado del sistema y por ende al volver a cargar el mismo, otorgarle muy posiblemente al atacante el control total o arbitrario del sistema que ha sido atacado. ¿Por qué? Porque al volver a reiniciar el sistema va a tener que solicitar nuevamente credenciales y aquí es cuando utilizando algunas técnicas adicionales de infección o inyección en cuanto a lo que tiene que ver con software de captura de información, pues se va a lograr tener el control del sistema como lo vemos. Entonces es muy importante conocer y entender hasta dónde podemos llegar nosotros con este tipo de ataques y lo importante que es en cuanto a ser un aliado de denegación de servicio. Bueno, si estamos en medio de un sistema y hemos sido de pronto o detectamos que ha habido un crash en cuanto a alguno de los servidores o de las máquinas que manejamos, es muy importante conocer o detectar cuando un programa tiene un ataque o un problema de buffer overflow. La primera forma, obviamente, es totalmente razonable y es revisar el código fuente, ya que el atacante puede llegar a buscar cadenas de caracteres que son declaradas como variables locales, funciones o métodos y verificar la presencia de que se estén realizando los controles de límite en la asignación de espacios en memoria y que se esté validando que la información que está ingresando en cuanto a la cadena de caracteres asignada a esos espacios es válida y de esta manera vamos a impedir que se sobrescriban las zonas de la pila del stack de memoria donde están reservados para otro tipo de información. Y la segunda manera de detectar si un programa es vulnerable a buffer overflow es alimentar la aplicación con cantidades grandes de datos para poder verificar en tiempo real el rendimiento y el comportamiento que puede llegar a presentar el aplicativo frente a una masiva asignación de cadenas de caracteres y la manipulación que pueda llegar a tener el programa cuando se le presenten este tipo de eventualidades. O sea, es verificar el comportamiento que va a tener la aplicación cuando se le asignen una cantidad inmensa de datos y los controles que van a tener las aplicaciones en el manejo de estos. Son básicamente las dos formas que tenemos para analizar un programa si es vulnerable o no a ataques de buffer overflow. Ahora, si vamos a ver cómo se puede atacar un programa de manera real, pues vamos a tener esta breve explicación. Ya básicamente vamos a asumir que tenemos una función de tipo string que va a comenzar a ser explotada. Normalmente lo realizamos atacando espacios de cadenas de caracteres sobre el manejo que tiene el programa en cuanto a la cantidad de almacenamiento de datos a nivel de espacios en memoria. Entonces, el atacante puede llegar a enviar una cadena de caracteres como una entrada de teclado. Aquí se encuentran los diferentes espacios de memoria y en el color azul vamos a encontrar en el segmento B los espacios para los datos referentes hacia el puntero de retorno. Este string de buffer overflow va a causar una segmentación del error. ¿Por qué? Porque el puntero de retorno, cuando se le asigna la palabra excessive al espacio A de memoria y colocamos cada uno de los caracteres, vamos a ver que uno de los espacios asignados para el puntero de retorno va a ser sobrescrito y aquí el atacante logra alterar el flujo de ejecución de datos tratando o logrando sobreescribir espacios de memoria asignados para otros caracteres. Entonces es la forma en que podemos ver cómo se ataca de manera real un programa. Y cómo podemos no solamente saber y conocer cómo atacarlos, pues cómo podemos también defendernos de este tipo de buffer overflow. Bueno, existen varias formas de realizarlo, varias formas de poder nosotros protegernos de este tipo de ataques. Lo primero que vamos a hacer es
una auditoría exhaustiva del código que se tenga de la aplicación. Se tiene que realizar una inspección detallada de todo lo que tiene que ver con el manejo de librerías, el código en C++ si de pronto está en C, el manejo de las funciones de string copy, cómo se asignan los caracteres, el reemplazo que se tiene en cuanto a las funciones, por ejemplo, una de las funciones como string copy en el caso de C++, y cómo se toman y se administran los espacios del buffer dentro de la cuenta. También ver y auditar de manera manual el código fuente en cuanto al programa, cómo va a manejar el ingreso masivo de información desde el teclado. Cuando se generen bombardeos de caracteres de manera excesiva, aquí también es importante ver en el código del programa de qué manera se va a organizar o se va a controlar esto. Si lo va a hacer generando un mensaje de alerta, si lo va a hacer generando un mensaje de error, si lo va a hacer sacando al usuario de su sesión, etcétera. Toca mirar qué es lo que tiene preparado el código del sistema o el programa que se esté analizando para este tipo de eventualidades. Bueno, otra manera de defendernos sería implementando una solución muy fácil que pueda proveer una opción para la instalación de sistemas operativos deshabilitando la ejecución de pila. Entonces, es una idea simple, una idea sencilla y relativamente efectiva. Entonces, es realizar deshabilitado de ejecución de pila en el momento de realizar la instalación del sistema operativo. Una alternativa igualmente robusta es el de proveer versiones de librerías y funciones de librerías para todo lo que tiene que ver con estos ataques de sobreescritura de direcciones de retorno. Entonces es manejar todo lo que tiene que ver con el código desde el punto de vista, en el caso de C++, en el manejo de las librerías de este lenguaje o las bibliotecas que se tengan para poder implementar ese tipo de validaciones en el desarrollo que se realice. Y lo otro, complementar con buenas técnicas de compilación, donde se manejan indicadores de rangos de chequeo que ya están definidos y que son o que garantizan una defensa, digámoslo así, muy eficiente desde lo que tiene que ver con ataques de buffer overflows. La parte de compilación o técnicas de compilación es muy interesante y muy importante. Entonces, de pronto con Java se hacen chequeos automáticamente en el caso de que el index de un array no se encuentre apropiadamente referenciado o apropiadamente ubicado dentro del esquema del arreglo. Entonces aquí ya se van a tener técnicas de compilación específicas que van a ayudar a que no se cometan esta cantidad de errores en la parte de programación y validación de lo que tiene que ver con los espacios y registros de memoria dentro de cada una de las funciones desarrolladas. Esto nos va a ayudar a no tener problemas. ¿Con qué herramientas podemos contar para defendernos de este tipo de ataques de buffer overflow? Bueno, tenemos el Return Address Defender, que es una actualización o es un patch simple para poder compilar automáticamente código y poder crear áreas seguras de almacenamiento para copiar información y para almacenar también de manera segura las direcciones de retorno. Este RAT automáticamente adiciona de manera proactiva código dentro de las aplicaciones que son compiladas para poder generar esquemas de programa que son específicamente para defendernos de lo que es el bombardeo, digámoslo así, de caracteres en un determinado momento y que vaya de pronto a generar una sobreescritura de las direcciones de puntero de retorno. Entonces, esta herramienta nos va a servir de alguna manera para poder ayudarnos en cuanto a la parte de protección. Esta herramienta es utilizada para proteger los programas y así el usuario no va a requerir modificar el código fuente de un programa que ya se encuentre protegido.
Entonces, eso es como una especie de buenas prácticas o de protecciones empíricas o implícitas que vendrían ya adicionadas en este tipo de herramientas y le van a brindar al programador una solución interesante. También tenemos el StartWar, que es un compilador que va a liberar, después de realizar su trabajo, programas ya endurecidos contra lo que es la validación de los campos y los espacios ya destinados al almacenamiento en la pila del stack de memoria. Este también identifica cuando un programa es vulnerable y es atacado y detecta en el momento en que se estén realizando ataques en un determinado caso, detecta estos ataques en proceso y verifica o crea las alertas de intrusión y lo que hace es generar un halt o generar una para del programa víctima para que éste no sea, digámoslo así, afectado desde el punto de vista de bloqueos. Usualmente los buffer overflows ocurren cuando se están escribiendo datos y se están pasando datos hacia la memoria o se están generando escritura de datos por parte de los programas. Sin embargo, aquí un atacante puede de manera arbitraria cambiar código y este tipo de programas detectan eso y nos permiten protegernos de esa forma. También tenemos Inmunix System, que es una distribución ya netamente de seguridad, que contiene una suite completa ya de aplicaciones para poder endurecer software y generar código seguro y generar código protegido y validado para poder evitar todo lo que tiene que ver ataques de stack o de buffer overflow como tal. Entonces, esto ya es como una estrategia reactiva que se tiene en el momento de implementar soluciones de software y de código, donde pues vale la pena comentarlos porque realizan una cantidad de actividades y con una serie de herramientas le van a ayudar al desarrollador a ganar tiempo y a protegerse ya teniendo creado código de manera segura. Tenemos también Vulnerability, el NIST, es el National Vulnerability Database, que no es más sino una gran base de datos donde se tienen una cantidad de medidas de seguridad que pueden llegar a ser implementadas en cuanto a la parte ya de construcción de software y de chequeo en los diferentes programas que se construyan. Y Valgrind es un software ya de programación de debugging de memoria, donde este programa nos va a permitir hacer debugging de liberación de memoria como una herramienta Linux, pero que se convirtió en una herramienta importante en el framework genérico de los sistemas operativos de Linux y en la creación de análisis dinámico de memoria o en la utilización de análisis dinámico de memoria y como un administrador de chequeo y de perfiles de escritura sobre memoria. Entonces, el Bangrid es una distribución que contiene múltiples herramientas, es una herramienta chequeadora de memoria, o sea, un callet check, memcheck, y podría detectar los problemas de memoria o los errores de memoria más comunes que se tienen en un determinado momento. El Bangrid tiene herramientas como memcheck, que detecta y administra problemas de memoria, el Cache Green, que es el perfil de manipulación de memoria caché, el Helgreen Fins, que es un tema de manejo de programa de multiamenazas, y el CalGreen, que ya es un programa del perfil, y así sucesivamente una cantidad de herramientas que podemos utilizar a la par para poder desarrollar técnicas de protección contra este tipo de ataques de buffer overflow. Bueno, espero que el comentario, la parte teórica de lo que es un buffer overflow, lo que no es algo sencillo de entender, pero me parece que con los laboratorios de práctica se van a desarrollar mucho mejor o se van a entender mucho más lo que tiene que ver el manejo, el aprovechamiento y la explotación de los espacios en memoria, entendiendo como tal el stack de pila cómo trabaja y así sucesivamente ver de qué manera un buen ataque de buffer overflows va a producir un excelente resultado como denegación de servicio en un determinado momento. Entonces los veo en el próximo capítulo.